En la mayoría de los casos, la inteligencia artificial va a aumentar tus capacidades, es decir, a complementarte más que a sustituirte. La inteligencia artificial, si la adoptamos como país, va a tener un impacto de entre 100 y 120 mil millones de euros en los próximos 10 años, de incrementar el PIB de una manera muy significativa. Lo que puede venir en el futuro, pues ¿cómo te imaginas? Que puedes tener asistentes virtuales súper capaces que te puedan ayudar a convertirte en lo que tú quieras. Allí en Boston, en 8 días allí levanté $1 millón. En 2 años aquí, 60.000 euros. ¿Por qué? Yo soy muy liberal en ese sentido. Yo creo que, bueno, el que quiera tener una relación virtual que la tenga, ¿no? Pero impondría que fuera transparente. Mi optimismo me lleva a pensar que el crecimiento de las IAs puede llevarnos a un crecimiento o revalorización de las humanidades. Todavía, efectivamente, no tenemos conocimiento de qué está pasando en esa caja negra que tú decías. Hay mucho que no sabemos. Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Pues ahora sí que arrancamos. Vamos allá. Pilar Manchón, bienvenida al Sentido de la Birra. Muchísimas gracias. Gracias por venir aquí, que te pillamos por España porque tú no estás por aquí mucho, ¿no? Últimamente. ¿O sí? ¿Por dónde andas? Ay, tengo fases. Últimamente, pues bueno, como vivo en California es un poco más difícil venir, pero sí que intento venir con asiduidad. ¿Cómo te presentarías para quien esté viendo esto y no sepa? Dicen, ¿pero quién es esta mujer? Pues yo soy una sevillanita cualquiera que trabaja en el Silicon Valley, Claro. en Google Research, y que se dedica a la investigación en inteligencia artificial. Pero digamos que tu grado sería, eres senior dentro del Departamento de Investigación en Inteligencia Artificial. Sí, soy directora senior de investigación. O sea, no es una sevillanita también cualquiera que está en Silicon Valley. Gracias por la modestia igualmente, pero no hacía falta. Que si no me desmereces el programa. O sea, que llevas ahora mismo, ¿cuánto tiempo dedicándote a el campo específico de la inteligencia artificial? Pues toda la vida de Dios, como no te diga mi edad, te voy a decir, desde que tenía aproximadamente 19, 20 años, porque, bueno, desde que no estaba de moda a trabajar en inteligencia artificial, llevo toda la vida adulta prácticamente. ¿Cuándo es la primera vez que aparece este término en tu vida, inteligencia artificial? Pues mira, en una cena que tuve, además es divertido esto porque mi hermana, siempre hablo de ella, porque mi hermana es deportista, es muy conocida en Sevilla y en España, es Beatriz Manchón, y le habían dado la medalla de oro de Andalucía y fuimos a la cena para celebrarlo y allí conocí a un científico que se dedicaba a la vida artificial. Uh-huh. Y a mí eso de la vida artificial me llamó mucho la atención y entonces empecé un poquito a investigar qué era eso de la vida artificial. Y bueno, pues entre leer una cosa y otra empecé a ver sobre la inteligencia artificial y esa curiosidad pues se fue desarrollando ya más en una carrera profesional. Uh-huh. Pero tu carrera empieza desde la lingüística. Sí, efectivamente. Es que mi trayectoria ha sido un poquito, única, interesante y variopinta. Yo, de hecho, cuando hice el instituto, ¿no? Que era en su momento el BUP y el COU, Uh-huh. pues elegí la rama científico-tecnológica y además me fui luego a hacer la carrera de físicas. Uh-huh. Y lo que tuve fue un accidente deportivo, porque también hacía mucho deporte, y me cargué la rodilla. Me dejé la rodilla destrozada. Entonces tuve que dejar de hacer deporte, tuve que dejar lo que estaba estudiando porque perdí muchísimo tiempo. Y ya cuando volví, pues que había perdido un poquito yo el interés en que yo tenía en hacer físicas. Y Uh-huh. cogí y me fui a Inglaterra a aprender inglés. Digo, bueno, pues mientras decido qué hago yo con mi vida, me voy a aprender inglés, que seguro que es útil. Algo me servirá, claro. Y a la vuelta de un año en Inglaterra trabajando y aprendiendo inglés,
pues me decidí meterme en lingüística y esa pasión por las ciencias y las humanidades siempre ha sido algo que me ha acompañado siempre. Y bueno, pues una vez hice filología lingüística y decidí que tampoco estaba yo muy satisfecha con eso porque me faltaba la parte científica que me tiraba a mí. Y entonces fue cuando descubrí la inteligencia artificial, la lingüística computacional y ya me fui metiendo mucho en ese tema. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir, que sigas disfrutando de la entrevista. ¿Qué dirías que tienen o qué campos en común comparten la lingüística que todos conocemos con la lingüística computacional y cuáles son las grandes diferencias? Bueno, la lingüística básicamente estudia el lenguaje humano, cómo nos comunicamos, cómo se forma esa información. Además, yo específicamente me especialicé también luego con un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural, que ya va más de cómo funciona el cerebro, cuáles son los procesos cognitivos que nosotros utilizamos cuando usamos el lenguaje natural. Entonces, básicamente esa es la parte humana. Luego, la parte computacional viene cuando quieres estudiar o analizar eso de una manera automática con ordenadores y en su caso luego replicar esos procesos para poder hacer que el ordenador o que las computadoras o en este caso los agentes, sistemas, puedan emular esos comportamientos humanos, es decir, ya sea el de entender el idioma, un lenguaje natural cualquiera, o el de generarlo y sintetizarlo. Claro, porque en esta parte, yéndonos a la parte natural o la parte humana del lenguaje, ¿cuánto sirve el lenguaje para reflejar la realidad y cuánto para crearla? ¿Qué pregunta más interesante? Pues mira, lo que sí sabemos es que pensamos con el lenguaje y que de hecho es el lenguaje y el idioma específico que hablamos lo que de alguna manera tiene un impacto muy significativo en cómo percibimos la realidad. Entonces se puede decir que el lenguaje le da forma a nuestra percepción y a nuestra realidad, con lo cual sería muy complicado tener pensamientos complejos sin el lenguaje. Entonces hay una bidireccionalidad ahí muy interesante porque somos nosotros los que creamos el lenguaje de una manera casi instintiva si seguimos las directivas de Steve Pinker, pero en realidad es el lenguaje también el que nos impone o nos da, digamos, una base, un filtro a partir del cual vemos o percibimos nuestra realidad. Sí, de hecho hay idiomas que tienen palabras para definir cosas que otros idiomas no las tienen, ¿no? Y como que pasa mucho esto o te obliga a presentarte de una manera que otro idioma no te obliga, ¿no? Creo que vi una charla en TED que hablaba un chico hablando sobre el idioma y sobre el chino. Creo que era que el chino te obliga cuando presentas a alguien a hablar de tu interacción y relación con esa persona solo por cómo el lenguaje te lleva a presentar a alguien. La terminación que tienes que darle a alguien te hace entender si es una relación de confianza, no, familiar o lo que sea. Cuando tú puedes decir en español, este es Pepe, no tienes por qué. O sea, a nivel social sí que puede haber depende del entorno, obligación de decirlo, pero no es el idioma que te lleva a explicarlo. Y así un montón más de cosas, ¿no? Como que cada idioma te lleva a tener que decir algunas cosas, dar una información diferente. Efectivamente, hay algunas charlas, además unas charlas TED muy interesantes que hablan de distintos idiomas, sobre todo algunos pues un poquito menos conocidos, ¿no? Hay una tribu, por ejemplo, que no tiene el concepto de izquierda y derecha. Entonces tu pierna es la pierna del noreste Vale. o el brazo del sur. Entonces, Pues para poder hablar, tienes que ser consciente todo el tiempo de hacia dónde estás mirando. Entonces, de manera natural, estas personas saben totalmente todo el tiempo hacia dónde. Si tú me preguntas ahora mismo aquí en esa habitación dónde está el norte o el sur, no tengo ni idea, no. porque no lo necesito, pero son ese tipo de cosas. Y luego además si profundizas hay unos fenómenos muy interesantes, por ejemplo, que en el español y en inglés son muy diferentes y eso delimita en qué pones el foco, a qué le prestas atención, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, en el que en el español cuando alguien rompe algo, si yo así accidentalmente tiro esto y lo rompo, pues la descripción más normal de una tercera persona sería la taza se rompió.
porque fue sin querer. Si yo la cogiera y la tirara, Tú la has roto la taza. pues la he roto yo. Ajá. Pero en inglés siempre se dice, ella rompió la taza. ¿Y qué pasa? Pues cuando estás diciendo una historia, cuando de hecho la representas, no tiene nadie que decir específicamente o explícitamente eso, los hablantes de inglés recuerdan quién rompió la taza independientemente de si fuera por accidente o a propósito. Los hablantes hispanos solamente recuerdan a los que lo hacen a propósito. Si lo hizo por accidente, la mitad de la gente no lo recuerda. Vale, claro, porque se rompió. Me parece muy interesante. Claro, pero hay una parte también del lenguaje que para mí es crucial en el desarrollo de nuestra especie, que es una de las primeras, o al menos el poder plasmarlo y el poder compartirlo, es uno de los avances a la hora de crear una realidad que no es la física. O sea, que es la realidad, realidad teórica, moral, legal, etcétera. O sea, si no existieran las palabras que tú necesitas para definir lo que es la tradición o lo que es la propiedad, sería mucho más difícil de que esto tuviera una constancia. Efectivamente, es lo que decíamos, el pensamiento complejo solamente es posible porque tenemos un lenguaje complejo que nos permite un cierto nivel de expresividad. Y por eso también por eso es que la vida, o sea, la lengua es una cosa viva y que va cambiando y que va evolucionando conforme nuestras necesidades también cambian. Es una parte fascinante, creo yo, de la humanidad. Para mí hay algo en el idioma, ya no sé si escrito o la transmisión oral de conocimiento, que es como una especie de proto-internet. Es como una especie de que existan cosas en la nube, ¿no? Pero es que esta nube es como una especie de todos somos un servidor que la replica y que si no existiéramos todos como servidor no existiría el concepto moral de esto está bien o esto está mal, o no existiría que tú me debes tanto, o no existiría nada porque no es algo que va más allá de lo que tú puedes tocar o señalar. Entonces, no sé, igual es una fumada mía, pero me parece como dentro de la tecnología de los primeros avances junto con el fuego, la rueda, etcétera, pero antes de todo eso, el poder compartir de forma teórica información sin tener que señalar algo o agarrarlo, creo que como que crea esta dimensión de la existencia que es diferente al plano físico. Yo creo que es importantísimo y que es cuando hablamos de los avances de la humanidad, yo no me imagino en los primeros Homo sapiens qué tipo de comunicación tendría, ¿no? O sea, que habría algo un poquito más arcaico, una forma de comunicarse y entenderse quizá que se pareciera más a los primates. Efectivamente, sí, se puede considerar que las lenguas naturales son una especie de prototecnologías que desarrollamos, herramientas que desarrollamos y que en sí han hecho que no evolucionemos en la dirección en la que hemos evolucionado, ¿no? Pero ya si lees a Steven Pinker, que piensa más que el lenguaje es un instinto, entonces pues también hay algunas cosas que indican que tenemos ese potencial está embebido en nosotros de manera natural también y que tenemos una necesidad, una imperiosa necesidad de desarrollarlo. Con lo cual no sabemos exactamente cómo empezó todo, pero sí que puede ser algo parecido a lo que tú comentas. ¿Hay alguna relación o algún estudio que note una relación entre la cantidad de palabras que una persona conoce o posee en su memoria y la capacidad intelectual de esta persona? Pues desconozco si se ha hecho alguna correlación, puede ser, porque parece ser algo bastante normal. Lo que sí ha habido muchos estudios es entre la diferencia entre tu vocabulario activo y tu vocabulario pasivo. Entonces, tu vocabulario activo suele tener una correlación con tu capacidad intelectual. Entonces, hay gente que entiende lo que le dices, pero no son necesariamente capaces de utilizar activamente esos conceptos porque no los tienen asimilados. Y bueno, pues eso es necesario tenerlo para poder usarlo, ¿no? Entonces sí que hay una correlación, al menos del vocabulario activo. Y por supuesto yo creo que intuitivamente, no, ya te digo, desconozco que haya un estudio concreto, pero sí que intuitivamente entiendo que debe haber algún tipo de relación. Tenemos muchos ejemplos en la historia de autores muy conocidos que eran extraordinariamente inteligentes y que hablarán además muchos idiomas. No solamente tenían pues un dominio de un idioma concreto más extenso, sino que además suelen en muchos casos hablar varios idiomas. Bueno, es que al final, si nos basamos en lo que tú estabas diciendo al principio, varios idiomas es como varias gafas para ver la realidad. Sí, te cambian.
Te cambia. Yo siempre hablo de que me parece interesantísimo no solamente el bilingüismo o el trilingüismo, sino incluso si no te conviertes en un hablante con fluidez de otro idioma, simplemente el hecho de aprender ese idioma te abre una ventana a una cultura, a una forma de pensar, a una forma de ver la vida. Y eso hace que tengas más tolerancia, más capacidad de entender las cosas, que tú mismo, tu forma de pensar sea más flexible, Ujú. porque tienes esa doble perspectiva, sobre todo cuando esos idiomas pues, son muy diferentes. Entonces, parecería, o al menos desde mi punto de vista, una tarea muy compleja traducir o sea, sí, o llevar todo esto a un lenguaje computacional y que sepa utilizarlo de una manera creativa. Bueno, en eso hemos llevado ya muchas décadas Ujú, intentando hacer que eso funcione, ¿no? Y ahora mismo, pues con las tecnologías y las metodologías que estamos utilizando, pues tenemos, digamos, un nivel de rendimiento muy alto, sobre todo en la traducción automática, en la que llevamos trabajando muchísimos años y además que ha tenido un auge espectacular por el nivel de rendimiento tan alto que se ha conseguido. ¿Es perfecta? No, no, no es perfecta ni mucho menos, pero sí que es lo suficientemente buena como para darte en la mayoría de los casos una traducción bastante acercada o aproximada de lo que la otra persona está diciendo. Y luego ahora con el mundo de los transformers y la inteligencia artificial generativa y demás, pues se ha abierto la puerta a poder gestionar, a poder generar sistemas de alto rendimiento con muy pocos recursos. ujú. De hecho, ahora que has mencionado los Transformers, he estado mirando, claro, cotillando pues, para poder hablar contigo, sobre todo informándome de uno de los players más importantes o que más la gente tiene en la mente cuando hablamos de IA, que es OpenAI, ¿no? Y es ChatGPT, que la T de GPT es Transformers, ¿no? Es Generative ¿cómo era? GPT es Generative Pre no sé qué Transformers. Transformers, Sí. no sé qué Transformers, sí. Pero Transformers no es una tecnología creada por Google. Sí, efectivamente, gracias. En el 2017 Google lanzó los primeros Transformers. Esto no ha sido una cosa que saliera el año pasado, sino que Ujú, es una tecnología que se ha venido, digamos, cultivando a partir de la publicación de varios artículos científicos muy interesantes. De hecho, ujú, uno de ellos fue Attention is all you need, que fue el principio de todo esto, con otros predecesores también importantes que fueron, digamos, teniendo un impacto. Y luego ya en el 2017 creamos los Transformers. Y en el 2018 creo que se publicó BERT. ujú. Y ese fue el primer transporte, el Transformer. Y a partir de ahí pues salieron todo tipo de BERT. El BERT Lite, el BERT Ultra, el BERT... todo tipo de Transformer para hacer muchas cosas. Y luego a partir de ahí ya lo que ha habido ha sido una evolución, digamos, brutal en la cantidad de datos y en la cantidad de computación, que lo ha hecho ha sido multiplicar a partir de las aplicaciones de ingeniería pura y dura el concepto de los Transformers. Ujú. ¿Cómo definiríamos un Transformer? Así como a bote pronto. Pues es una tecnología que lo que hace es que puedas, digamos, entrenar con muchos datos un tipo de modelo y transferir ese tipo de información de manera que no tengas que utilizar, digamos, tantos datos para aprender cosas nuevas, ¿no? Que puedas inferir determinadas cosas, que puedas utilizar eh, técnicas como chain of thought, prompting Ujú, y ese tipo de cosas. Y entonces pues le estás enseñando a esa inteligencia artificial no solamente haciéndole preguntas sobre qué tipo de tareas quieres que haga, sino también dándole instrucciones lógicas de cómo solventar el problema para que pueda aplicarlo y darte soluciones que tengan sentido, ¿no? ujú. Aquí estamos hablando de cosas que, como has dicho tú, ahora hemos empezado a escuchar sobre esto hace unos 3 años, 4 años, como mucho a nivel, ¿no? Genérico todos. En los últimos dos, desde luego, mucho más fuerte. Pero todo viene de algo que ya estaba antes, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo ha oído escuchar muy rápido de Alexa o de Siri o tal, pero todo esto viene de otras compañías, por ejemplo, como la que tú fundaste. Al principio, si me recuerdas el nombre, porque es que tanta info, ¿cómo era el nombre de la empresa que fundaste? Se llamaba Intelligent Dialogue Systems o Mm, índices. ujú. Y se basaba en exactamente esto, ¿no? En sistemas de interacción automáticos con los que te podías comunicar para diferentes tareas, asistencia al usuario, etcétera.
Sí, era una Siri antes de que Siri existiera. ¿En qué año estamos hablando? Pues la empresa la fundamos, fundamos en el 2002, pero solamente conseguimos financiación hasta el 2004 y ya la pusimos en marcha en ese momento. Y bueno, pues nos llevamos prácticamente 9 años, sí, 9, casi 10 años desarrollando la tecnología a nivel internacional hasta que fuimos adquiridos por Intel. Ujú. ¿Dónde era el trabajo? ¿Dónde lo hacías? En Sevilla, eso es una empresa basada en Sevilla y con que la mayoría de la gente era sevillana, yo creo recordar. ¿Y la financiación era nacional? ¿Había algo estatal? ¿Era internacional? ¿Cómo lo montabais? Pues empezamos de manera muy modesta con unos pocos business angels también de Sevilla y luego conseguimos levantar una ronda de financiación un poquito mayor ya con inversores catalanes, InvestReady, y luego recibimos una ronda de financiación también con una capital riesgo andaluza, Ujú. estatal también. Y bueno, pues a partir de ahí también levantamos un poquito más de capital. La última ronda fue ya una ronda más sustancial con Intel, que fue el preludio de luego la adquisición. Ujú. Que luego acabó comprándolo Intel, si no entiendo mal, por 30 millones. Sí, esa fue más o menos la cantidad distribuida de varias maneras, sí. Dentro de esto, cuando yo escucho gente aquí en España que quiere emprender en un negocio, sobre todo dentro del mundo digital, una queja suele ser que aquí la gente no invierte o que no es un terreno donde las cosas sean tan fértiles como si te vas a Silicon Valley, ¿no? O a otros lugares. ¿Es tan así? Porque parece ser que para ti fue, no diría fácil, pero fue posible. Sí, yo recalcaría eso de que no fue fácil, no fue nada fácil. Las cosas han cambiado para mejor, ya ha pasado pues casi 2 décadas, estamos hablando desde el 2004, Sí, 2 décadas justas. de hecho sí. Pero en aquellos momentos la diferencia entre buscar financiación aquí y buscarla en Estados Unidos era brutal, abismal. De hecho, te puedo dar incluso un dato, pues nosotros tardamos prácticamente 2 años en conseguir capital semilla, una inversión muy pequeñita por parte de unos business angels y demás. Entonces fue a partir de un concurso de televisión con Manuel Campo Vidal en el que participamos, que fue además muy divertido, Ajá. se llamaba Generación 21, pues ganamos un premio y un parte del premio era mandarme al MIT, a la Sloan School of Management, Ujú. allí en Boston, a hacer una especie de seminario de emprendimiento y todo lo demás, que era de una semana, 8 días, algo así. Bueno, en 8 días allí levanté $1 millón. En 2 años aquí, 60.000 euros. ¿Por qué? Eh, Bueno, pues aquí lo primero es que había mucha incredulidad, ¿no? Ujú. Porque esto de que tengamos tecnología avanzada que sale de Sevilla, ¿no? Entonces lo primero es porque Sevilla, ¿cómo va a salir de Sevilla? Lo segundo es ya a nivel España total, ¿cómo va a salir este tipo de tecnologías desde España? ¿No? Eso saldrá. Y además nos decían claramente, esto tiene que ser algo que salga de Estados Unidos o de Japón. Por alguna razón la gente pensaba que de Japón tenía que salir tecnología y había mucha incredulidad. Y luego también la singularidad es que era una spin-off no solamente de la Universidad de Sevilla, sino del Departamento de Filología. Ujú. Entonces ahí ya se juntaba la tormenta perfecta como diciendo, bueno, esto es una chica filóloga haciendo inteligencia artificial. Cuando Claro. tenemos poca... y además lo que nosotros decíamos, que además lo podemos probar, es que teníamos una tecnología muy innovadora que además era muy superior a lo que luego salió con Siri. Nosotros podíamos tener conversaciones mucho más sofisticadas y flexibles de lo que luego ya en su momento hizo Siri. Y Ujú. la razón por la que Intel nos compró era porque en ese momento Intel estaba considerando, de hecho tenían un proyecto que se llamaba Iron Man para sacar su propio teléfono. Querían competir con Apple. Ujú. Y entonces, pues como parte de su estrategia, nos compraron a nosotros como la startup de lenguaje natural y diálogo más avanzada en ese momento en el mundo.
Así que, bueno, yo esa medalla no os la pongo, ya que no os la Joder, quite nadie. claro. Pero ¿y ves todavía esta incredulidad hacia España como potencial creador del futuro? Menos ahora que antes, pero todavía hay un poquito de un sesgo ahí interesante en el que las cosas importantes y avanzadas no necesariamente salen de España. Pero, por ejemplo, yo veo, joder, tú, que no solamente estás en Google, has estado en Amazon, has estado comprada por Inter, has estado en esta televisión digital, Roku. Roku, o sea, nunca me sale el nombre. Luego tenemos, es que yo pienso en gente de España, que tenemos el CEO de Facebook, que es de Huesca, me parece, una cosa así. Luego tenemos a Bernardo Hernández, que estuvo aquí también, que estuvo en el Google Geo a nivel global y llevando, o sea, como me parece que hay mucho talento, no sé si esto de la fuga de cerebros va a ser verdad, que la peña al final se acaba yendo porque no encuentra aquí la forma de desarrollarse. Pues puede ser, puede ser. Tenemos gente súper potente y, por ejemplo, el CEO de HP Global también es español. Sí. Y tenemos gente súper potente española y demás, pero como país no tenemos necesariamente una marca como de marca generadora, digamos, de potencial emprendedor. Ujú. Entonces eso hay que trabajarlo más. Y cantera no nos falta. O sea, gente inteligente, capacidad en las universidades y demás la tenemos y mucha. La cuestión es crear un ecosistema que sea un poquito más fértil y facilite esa financiación. Y hay que hacer una financiación que sea más adecuada y más, digamos, acepte un nivel de riesgo que se parezca más al tipo de financiación que se consigue en Estados Unidos. Porque yo recuerdo que en aquel momento en que nosotros levantábamos financiación, nos parecía extraordinario que se llamara las capitales riesgo, riesgo. ¿De dónde está el riesgo? ¿No? Porque muchas de las ofertas que teníamos para financiación era riesgo cero para ellos. Te voy a dar un préstamo convertible, si solo sale bien, yo me llevo esto, si no sale bien, tú me lo pagas. Bueno, entonces, el Riesgo para ti. riesgo, ¿dónde está el riesgo? Tú ganas sí o sí. Ujú. ¿Y yo qué? ¿No? Igual el riesgo era para ti. Claro. Entonces, bueno, pues las condiciones eran muy leoninas, en lo que ellos percibían eran oportunidades de alto riesgo. Y todo lo que es la inteligencia artificial en aquel momento pues era algo de alto riesgo porque no se había aplicado todavía y demás. Ujú. Entonces nos resultó muy, muy, muy difícil encontrar financiación. Pero también tengo entendido que en Estados Unidos el nivel digamos, de restricciones que hay es mucho menor que el que hay en España en todos los sectores. Entonces eso también puede a lo mejor favorecer a que la inversión y el crecimiento de startups sea más grande. Porque en Europa hay muchas más regulaciones y además también a nivel de España para crear una empresa muchos más pasos y mucho más difícil. Sí que es cierto, pero yo creo que si queremos competir a nivel global, tenemos que agilizarlo todo. Agilizarlo, facilitarlo, incrementar el nivel de inversión y facilitar que también cometa unos errores. Porque lo que se penaliza mucho en España en particular y en Europa en general es el equivocarte. Pero no, no en hacer algo de mala fe, no en llevarte el dinero de los inversores, sino el simplemente equivocarte. Y sin embargo, en Estados Unidos, si tú te has equivocado una vez, se entiende que la segunda vez, pues por algo habrás aprendido de la primera. Entonces la probabilidad de éxito es superior, no inferior. Ujú. Aquí se castiga, allí al revés, allí se aprecia, ¿no? En tanto en cuanto tú puedas articular por qué fallaste, o que falló en su momento, incluso a veces no tiene nada que ver contigo, es que la oportunidad en sí no se fragua por circunstancias y cómo vas a evitar caer en el mismo problema la próxima vez. Ujú. Y entonces esa filosofía de intentarlo hasta que lo consigas es una filosofía muy válida porque es muy raro que alguien dé la tecla la primera vez. Tienes que intentarlo, volverlo a intentar hasta que, y así tienes los emprendedores en series, tienes la gente que construye pues los unicornios, ¿no? Ujú. Vamos a meternos un poco más en el tema de la IA y te querría preguntar, porque en todo el tiempo que llevas y viendo de los diferentes sistemas que se han ido generando y dónde estamos ahora, ¿qué ves o qué patrón ves en el crecimiento de la IA? O sea,
¿A qué nivel estamos hablando de avance? ¿Es una cuestión exponencial que no tiene límite? Era muy poco, porque al principio los primeros motores imagino que sean muy limitados y ahora no sé dónde vemos el límite en el futuro, si hablamos de 5, 10 años o 20 años. ¿Cómo ves esta evolución? Bueno, yo creo que es ilimitado. Yo creo que estamos casi en el principio de todo. Estamos en un momento muy emocionante porque estamos empezando a alcanzar un nivel de madurez suficiente para lanzar, ¿no? Y catapultar mucho la investigación en determinadas direcciones y para ayudarnos, ¿no? Para complementar, para hacer tareas y para aumentar, digamos, nuestra capacidad de hacer cosas. Entonces estamos en un momento muy emocionante. De cara al crecimiento, pues el crecimiento a nivel, a nivel mundial va a ser brutal. Solamente en España, un estudio reciente que hemos publicado, pues predice que va a tener la inteligencia artificial, si la adoptamos como país, pues va a tener un impacto de entre 100 y 120 mil millones de euros en los próximos 10 años. Es decir, incrementar el PIB de una manera muy significativa. Y luego tienes la parte contraria, es decir, ¿qué pasa si no lo adopto? Claro. Entonces, que no sea solo el incentivo de adoptarlo, sino es que el mundo te puede adelantar por la izquierda y ni siquiera darte cuenta si no adoptas este tipo de tecnologías para competir a nivel global. Entonces, el potencial es espectacular, pero hay que hacerlo bien. Es importante que tengamos el nivel de regulación justo, que no sea ni mucho ni poco, y que pues, intentemos hacer que esta generación que viene y lo que estamos trabajando ahora en la inteligencia artificial, podamos innovar de manera responsable, pero también pues de una forma audaz, de una forma ambiciosa, queriendo realmente alcanzar metas interesantes, ¿no? Y lo que se ha venido observando en las últimas publicaciones y demás, con AlphaFold y todo este tipo de tecnologías, es espectacular. Eso va a tener un impacto en todos los campos del saber y la ciencia, en la medicina, en la física, en casi todo lo que puedas imaginar, ¿no? Nuestras vidas están cambiando ya. La cuestión es cómo de rápido vamos a adoptar qué herramientas para hacer que nuestras vidas sean más fáciles, que seamos más eficientes, que podamos ser más productivos, que podamos dedicarle tiempo a otras cosas que sean más edificantes o que nos hagan más felices. Entonces, yendo a estos primeros pasos, los que estamos y aquí hay que hacer las cosas bien, ¿cómo de buenos están siendo estos primeros pasos teniendo en cuenta cosas como que OpenAI, que nace como una non-profit, ¿no? En principio, como una empresa que lo que quiere hacer es el código que sea abierto de la IA para que esto no sea no caiga en manos de oligopolios, ¿no? Todo este rollo. Pero luego cambia un poco de torna y se va para un lado diferente. Y a la vez creo que eso, dándole acceso público a la gente a algo que está todavía en una fase embrionaria, obliga también a todos los demás players a ponerse en esa carrera, quieran o no quieran, porque ya está aquí, bienvenidos, esto ya es público y además ya ha abierto el diálogo de una manera muy, muy bestia, ¿no? Digamos, con ChatGPT, que antes era la P de pre-trained, que me acuerdo. Generative Pre-trained Transformers. Y luego, esto viniendo me gustaría saber cómo llega estos Transformers o esa tecnología Transformers para que OpenAI la use de forma abierta y pública y qué papel ha jugado en estos primeros pasos esta empresa. Bueno, yo normalmente desde Google no calificamos lo que hacen otras empresas, ¿no? Desde el punto de vista de cómo nosotros hemos vivido, digamos, en los últimos tiempos. Como ya dijimos antes, en el 2018 fue cuando se publicó BERT y a partir de ahí pues ha habido una serie de publicaciones y demás. El tipo de tecnología que nosotros hemos venido sacando, por ejemplo, ya primero con Lambda y luego con Gemini, lo teníamos en Google desde hace años ya. Lo que pasa es que Google, siendo una empresa muy responsable, pues teníamos un debate interno muy importante de decir, a ver, tenemos esta herramienta que es súper chula, que funciona de esta manera, pero tiene estos riesgos asociados. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Lo lanzamos o no lo lanzamos? Entonces, cuando no eres una startup y cuando tienes una responsabilidad,
tienes la confianza de tus usuarios a nivel mundial, no te puedes lanzar a la piscina y lanzar una herramienta que sabes que solamente funciona a un 60%, que es como salió ChatGPT en su momento. Ujú. Entonces, para nosotros, la opción era hacerlo de manera responsable, intentar mejorar determinadas cosas, hacer suficiente testado pues, para saber dónde se puede fallar, poder advertir, digamos, de cuáles eran los posibles usos que la gente podía hacer de esa herramienta para prevenir lo que luego pasó con las universidades, los colegios, los chiquillos que lo hacían, en fin, se montó un burullo bueno. Entonces, yo creo que lanzar una tecnología así, que está en pruebas, para hacer un experimento social a gran escala es como tirar una moneda al aire. En este caso, creo que salió razonablemente bien y que, bueno, los resultados han sido que al final la gente se ha ido acostumbrando y demás y vamos avanzando en una dirección muy clara. Pero yo no creo personalmente que no era necesario hacerlo de esa manera. A mí me gusta mucho más, obviamente, Ujú. la aproximación del equipo Google, donde vamos sin prisa pero sin pausa. Se hacen las cosas, siempre hay esa necesidad de acelerar la medida de lo posible, porque somos todos muy curiosos y tenemos esa ambición desmedida de querer hacer las cosas bien, pero siempre hay que hacerlo con mesura y con un marco ético que prevenga pues, los daños colaterales de un mal uso de la tecnología. Ujú. Y entonces, ¿estos transformers también era de acceso público para que pudieran usarlo otras empresas o otras entidades? O sea, BERT en su momento, sí, ujú, claro. Y nosotros cuando estábamos evaluando las tecnologías, lo que siempre hemos hecho ha sido abrir esas tecnologías a partners muy específicos para hacer testado alfa, testado beta y asegurarnos, por ejemplo, una de las cosas primordiales que, bueno, ya te digo, nos centramos en lo que hicimos nosotros más que lo que sí, sí, hicieron otros, pues asegurarnos de que cuando una empresa utilizara nuestros modelos, sus datos estuvieran protegidos. ujú. Entonces, eso ha habido mucho que lo han apreciado porque han sufrido las consecuencias de otros que no lo han hecho así. Entonces, ha habido experiencias en las que, bueno, tú quieres escribir, reescribir un email y se lo dices y bien te metes un email, resulta que es un email confidencial y ese email se puede utilizar para reentrenar el modelo y ahora el modelo empieza a decirle a los demás cosas de ese email, ¿no? Entonces eso, Esto ha pasado. bueno, Vale, puede ser que haya pasado. bueno, O puede que sí, puede que no. es posible que Vale, haya claro. pasado en empresas importantes este tipo de cosas. Entonces, pues con Google, sin embargo, no se pusieron las medidas apropiadas, se trabajó mucho con los partners Ujú. para evitar siempre, ¿no? Siempre se han puesto, las medidas de seguridad siempre se han puesto por delante de la velocidad. Claro, estas medidas de seguridad, ¿quién las decide? ¿Quién? O sea, porque para mí es esto, si alguien crea esta posible energía nuclear que puede valer para abastecer una ciudad ¿Qué de... estamos hablando de Oppenheimer ahora? Claro, vamos a hablar de Oppenheimer. Pero ¿qué quiero decir? Si tú estás creando algo con este potencial, el potencial de uso, de construcción y de creación es increíble, pero el de destrucción y el de locura también es increíble, ¿no? Entonces, hay que limitarlo. Por eso te pongo como ejemplo la energía nuclear, ¿no? Puede servir para abastecer ciudades gigantes y que todo el mundo tenga energía asequible y como green hasta que tengas que deshacerte de los residuos. O puedes hacer una bomba con diferentes tipos de uso de la energía nuclear, ¿vale? Pero estamos yendo ahí. Entonces, ¿quién debería de ser quien regule esto? ¿Tendría que pasar primero por los estados, que sean ellos quien decide quién puede usar la IA, a qué niveles y cómo? ¿Quién controla, quién crea la criatura? Bueno, la regulación no es fácil. No es fácil porque es muy importante que regulemos. Esto es algo que es demasiado importante para dejarlo sin regulación por el Ujú, nivel de impacto, pero es importante hacerlo bien y hacerlo de manera consciente para no afectar negativamente a la innovación. Estamos ahora mismo en un contexto en el que la inteligencia artificial ya no es una hipótesis de lo que puede pasar. Está aquí para quedarse y para seguir avanzando. Entonces es una cuestión a todos los niveles, a niveles incluso de competencia geopolítica con el resto de las naciones. Entonces, ujú. algo hay que hacer, no se puede uno quedar sentado. Ahora ya, ¿dónde está el equilibrio de poder? Pues obviamente nosotros en el mundo tenemos
gobiernos, especialmente los democráticos, donde pues elegimos a nuestros representantes. Entonces esa regulación tiene necesariamente que venir por parte de los representantes. En el caso de la Unión Europea, pues ya se acaba de aprobar el AI Act. En el caso de Estados Unidos, pues también se están pasando distintas legislaciones. Y, por supuesto, eso no se puede hacer en abstracto ni en un laboratorio, como si estuviéramos en un laboratorio. Entonces, tiene que tener la participación, por una parte, de las tecnológicas que están creando el bicho, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, de la sociedad civil, que esto tiene un impacto en quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad. Entonces hay que darle voz a esa sociedad, no solamente votando a sus representantes, sino clarificando qué tipo de inteligencia artificial quieren adoptar y cómo quieren. Y para eso es necesario que estén educados, que estén informados, porque es muy fácil reaccionar de una manera visceral a favor o en contra de algo sin entenderlo, ¿no? Eso es una parte de la democratización del acceso a la inteligencia artificial, para que todo el mundo tenga voz y voto en hacia dónde vamos, pero que esa voz y ese voto sean votos informados y que ya cada uno decida lo que quiera, pero al menos que sepa de lo que está hablando. Y luego está la parte científica. Obviamente esto es algo que está basado en modelos que no todo el mundo entiende. La matemática detrás de estos modelos es matemática compleja y muy avanzada. Entonces el ciudadano medio no entiende necesariamente cómo funciona un modelo de estas características, pero sí que no es excesivamente complicado explicarle cuál es qué entra y qué sale del modelo y qué pasa más o menos entre medio, ¿no? Y por qué algunas cosas las sabemos y por qué algunas cosas no las sabemos. Y qué nivel de expectativa podemos tener con respecto a la sofisticación que se va a alcanzar y que no, ¿no? Que que esto no se puede hacer con este tipo de tecnologías. Y ya entonces, pues, el primer efecto es que uno ya sabe de lo que está hablando, ¿no? Se puede hablar con propiedad, se puede uno ya decidir pues qué opinión tiene. El segundo efecto es que se le pierde un poco el miedo, porque muchas veces el miedo viene, pues el miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre, el miedo al que no sé qué es esto, me lo están contando pero no me lo termino de creer, ¿no? Y cuando tenemos cosas que son complejas, al final hay tanta cantidad de información y tantas fuentes que algunos son más que reales y otras tienen menos credibilidad, que es difícil a veces saber si la información que te están dando es correcta o no. Hay mucho bulo en ese Totalmente, el fake sentido. news es va que vuela. Sí, sí, Efectivamente. Entonces, pues cuando uno va aprendiendo más, pues yo creo que es más difícil engañarles, ¿no? O engañarles durante mucho tiempo. Entonces uno tiene más confianza, uno tiene ya una posición. Y cuando te das cuenta que el bicho, como has dicho antes, en realidad te puede hacer a muchas cosas, te puede ayudar a ser más eficiente, hacerte la declaración de la renta. A mí no me gusta hacer el tema de la declaración de la renta, a mí que me la haga, que me la haga la IA. Sí, ¿lo has hecho ya? No, esta no, la mía no. Pero me encantaría que yo te diera mi IA y que me hiciera la declaración de la renta y olvidarme, ya está, ¿no? Entonces son cosas que para algunos son más tediosas que otras y nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Y ya si te pones en forma avanzada de lo que puede venir en el futuro, pues ¿cómo te imaginas? Que puedes tener asistentes virtuales súper capaces que te ayuden. Imagínate que eres aficionado, que quieres aprender a cantar, sí, ¿no? Y que te va a dar clases de canto, ¿no? De cómo cantar mejor, de cómo manipular tu voz y ese tipo de cosas, y te da vergüenza. Pues a lo mejor tienes una IA que te pueda guiar y ya cuando ya llegues a un nivel de madurez suficiente, pues empezar a compartir tu arte con el mundo. O que quieres empezar a jugar al tenis, o a hacer yoga, o cualquier cosa, cualquier capacidad, ¿no? Que quieres aprender a escribir un libro, quieres aprender a hacer inteligencia artificial. Entonces, tener estos asistentes que te puedan ayudar a convertirte en lo que tú quieras, a tu velocidad y partiendo de tu nivel. Entonces, fantástico, ¿no? Pero para este nivel de que hablamos, no sé cuánto te falta, porque yo, hasta donde yo sé, yo sé poquito, pero como para poder hablar contigo y que me expliques más, creo. ¿Vale? Pero hasta donde yo sé, lo que veo ahora mismo, la diferencia de sistemas que pueden existir, tenemos lo que hay ahora, que creo que sería como un black box, ¿no? O algo así. O sea, estamos hablando de sistemas que lo que hacen es predecir texto.
¿no? Entonces tú generalmente le preguntas algo y en base a la información que ha recibido de diferentes fuentes, que ahora también hablaremos de esto, va generando un texto que es una predicción de la palabra anterior a la siguiente hasta que te genera la información que el sistema entiende que es lo que tú le has estado preguntando. Pero no sé si podemos llamar a esto inteligencia. Bueno, de momento lo estamos haciendo. Vale, pero ¿sería correcto al llamar inteligencia algo que no entiende lo que estás pidiendo, sino que simplemente te está vomitando información, prediciendo desde tu pregunta cada palabra que hace con la anterior que ha puesto hasta que genera el texto concreto? Sí, no, es una pregunta un poco más filosófica en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la definición de inteligencia? Y si ahora mismo lo que estamos haciendo cumple esa definición o no. Yo tiendo más a pensar que lo que estamos haciendo es fake it until you make it. Algo Vale, así, ¿no? me gusta, sí. Entonces, los sistemas que estamos desarrollando no son inteligentes en el mismo sentido que una persona es inteligente. Son inteligentes en otros sentidos porque ejecutan tareas, digamos, tal y como nosotros las necesitamos en muchos casos, o fingen hacer esas tareas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace una tarea y un actor que finge hacer esa tarea? Al final, los dos están haciendo esa misma tarea. La cuestión es cómo de bueno es el actor Vale. que finge hacer esa tarea, ¿no? Sí. Entonces, si el actor es lo suficientemente bueno, es casi indistinguible del individuo que lo está haciendo. Y ahora mismo estamos en modo actor. Entonces tenemos un actor espectacular que finge muy bien hacer tareas, ¿no? Y ya si queremos, si dotamos a ese actor de inteligencia y voluntad propia o no, o cuando eso ocurra, o si decimos, no, mira, si el actor es lo suficientemente inteligente, aunque esté imitando comportamientos que aprende de los datos, eso es inteligencia. Porque lo que no tiene es la voluntad propia de tomar decisiones por sí mismo, pues porque no tiene conciencia, porque no tiene la entidad de agente en ese sentido. Pero eso sí es inteligencia. Entonces ya en función de qué parte de la filosofía estés, pues puedes mirarlo de una manera o de otra. Lo que es importante desde mi punto de vista es que la gente no confunda este tipo de cuestiones filosóficas de cómo definimos la inteligencia artificial con lo que es la conciencia o la sentience, que en español Como sintiente, un ser sintiente. Eso, sentiente. ¿Sensibilidad? ¿Sentido? No sé. Ya, sí. Vamos, que yo no hablo español, bueno, pero que no hablo español tú. Coño, pero sé lo que es, pero no sé, de nuevo, no sé si para sentient, o sea, yo que sé, sentient es un ser sintiente, pero ¿cómo es el sustantivo? Fíjate, yo Sensitividad. filóloga y no me sale. ¿Quizás sensitividad? Yo creo que sensitividad no es lo mismo. Pero bueno, no sé, habrá que mirarlo, ¿no? Puedes buscar, Raúl, la traducción de sentient en español, por favor, y me la escribes por aquí. Sentiencia, quizás será sentiencia. Sentiencia, esto ya me suena un poco ya. Suena raro, ¿no? Me suena raro sentiencia. Cuando te diga que estoy trabajando en factualidad, te va a sonar todavía más raro. Ahora me lo pone por aquí. Pero entiendo que. Pero tú crees que o sea, entiendo que quieres decir que llegar a un ser que tenga conciencia de su propia existencia y que tenga emociones y una capacidad de... No me la ha puesto, pero me lo está poniendo. No, da igual. Sensible, sí. Es que pone sensitivo o sensible. Ya, creo que no es lo mismo, pero bueno. Bueno. Sentiencia. ¿Existe lo de sentiencia o no? Voy a ver si sentiencia existe, digo, porque no lo sé. Pero esto sí, que entiendo que esta parte de que tú hablas, no sé ni siquiera si es un objetivo en sí mismo de la gente que trabajáis en inteligencia artificial, si conseguir la conciencia o el sentient, como sea, no sé si llega a ser siquiera un objetivo, si es algo que se busque. No, yo creo que, bueno, yo no sé lo que está haciendo el resto del mundo, no puedo hablar de todo el mundo, ¿no? Pero los objetivos no son crear seres sintientes, sino el objetivo es llegar a la inteligencia artificial general, que es distinto. La inteligencia artificial general se refiere más a un sistema que básicamente puede hacer cualquier tipo de tarea para lo que no está necesariamente entrenado única y exclusivamente. Ahora mismo entrenamos sistemas para hacer una cosa. Tenemos el sistema que habla de medicina, el sistema que habla de física, el sistema que habla de educación, el sistema que va a tratar con temas financieros, ¿no? Entonces hacemos un poco generales desde el punto de vista en Gemini,
o Gemini, me sale un poco raro Gemini, pues se puede hablar un poco de todo, pero el nivel de especialización se consigue cuando haces un entrenamiento específico en un tema concreto. Sin embargo, en la inteligencia artificial general, pues lo que se espera es que un mismo modelo pueda hacerte la comida, pueda llevarte el coche y luego pueda hacerte los impuestos. O sea, es otro tipo de inteligencia, pero no se habla de sentiencia. Me estoy inventando ya la parte esta. Mira, pone aquí con la palabra sintiencia. Sintiencia. Originaria del ámbito filosófico, se designa a grosso modo la capacidad de sentir. Pues sintiencia. Bueno, pues vale. Estaba bastante cerquita. Estaba cerquita. Joder, muy bien. Yo no tenía ni idea, así que gracias por esto. A estos sistemas todavía del fake it till you make it, para entrenarlos, ¿cómo se los entrena? Bueno, pues son modelos preentrenados, como tú decías, donde pues básicamente hay una cantidad brutal de datos y eso sí habrás visto que los modelos han ido creciendo en esa cantidad de datos y de hecho los últimos modelos ni siquiera se ha revelado al público qué cantidad de datos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones. Entonces son brutales en ese sentido. Entonces pues se utilizan todos esos datos para preentrenar el modelo. Luego esos modelos se refinan en una fase de fine-tuning, ¿no? De refinamiento de esos modelos para que tengan unos comportamientos afines a lo que queremos hacer y para asegurarnos que las cosas que le hagan las hagan bien, corregir determinados comportamientos, pulir determinadas cosas y demás. Y luego está la parte de la fase del prompting. ¿Y el prompting qué es? Pues son una serie de instrucciones que se le dan al modelo para que el modelo procese las cosas no solamente a nivel superficial, sino ya con instrucciones, como hablábamos antes, como el Chain of Thought Prompting, donde tú ya le vas dando indicaciones no solamente de qué tipo de respuesta quieres, sino de cómo quieres que llegue a esa respuesta. Y es así el modelo, se utiliza esas instrucciones para darte algo que se aproxime mucho más a lo que tú quieres, ¿no? Entonces hay, digamos, tres fases de configuración y luego aparte, por supuesto, en arquitecturas mucho más complejas puede tener múltiples modelos que se retroalimenten. En fin, hay arquitecturas mucho más complejas que te permiten hacer cosas más sofisticadas. Y todos estos datos, toda esta cantidad loca de datos, ¿de dónde salen? ¿Es Internet en general? Bueno, en el caso de Google, por otras empresas no puedo hablar. Vale. En el caso de Google son datos que están libres en Internet y para lo cual tenemos permiso para utilizarlos. Entonces son datos que puedes utilizar, puedes recorrer de chats públicos y cosas así, o de fuentes que nos han dado permiso expreso para utilizar ese tipo de datos. ¿Dónde se ha pedido en plan de podemos usar esta información? Vale. Y luego hay algún tipo de, cuando son, por ejemplo, yo soy músico, entonces estamos todos acojonados. Cuando nos juntamos sale mucho la IA, ¿vale? Porque yo estoy viendo ahora un montón de IAs generativas de música, que tú le dices, hazme una canción de que mi madre me plancha los calcetines y la quiero en este estilo, y te la hacen, ¿no? Y todo esto lo que hace es tomar como ejemplo toda la música que exista del género que estás pidiendo, etcétera, y entonces de ahí te lo genera esto. Esto no sé si es que está por regular o si desde Google tenéis previsto qué pasa cuando estas herramientas se empiezan a implementar, porque me imagino que Google siempre está ahí al quite de dónde estamos, ¿no? Pues se irá generando esas herramientas. ¿Qué se tiene previsto, si tenéis ya algún plan, hacia los artistas y qué pasa con ellos a la hora de utilizar este contenido? Si se retribuye, si no, si se pide permiso, ¿cómo funciona? Bueno, yo creo que en general, yo no estoy metida en el mundo de las licencias ni los copyrights y todo esto, pero en general la filosofía de Google es básicamente pagar a quien haya que pagar, donde sea justo, efectivo y de acuerdo a la regulación vigente. Entonces entiendo que primero es que los datos que se utilizan, tenemos derecho legal para utilizar esos datos, o sea que no se hace nada, no se está rompiendo ninguna regulación y demás. Y luego de cara, digamos, a los futuribles, yo entiendo que
De la misma manera que en su momento la música cambió cuando teníamos los formatos físicos y había los CDs y toda esa historia, y luego pues apareció Napster y apareció todo lo demás y ya, bueno, hay que cambiar, ¿no? Y ahora el modelo, yo creo que a menos que te gusten los vinilos ya un poco más, sin esa, nadie compra un formato físico. Tienes un Spotify o tienes un YouTube Music o tienes algo así, ¿no? Totalmente. Entonces el modelo de negocio cambió, la forma de retribuirlo cambió. Entonces, no es que se pierda o se gane, es que las cosas tienen que adaptarse a la nueva forma de hacer las cosas. Entonces, yo entiendo que habrá un modelo nuevo en el que pues la creatividad de los músicos o de los autores o de los escritores o de los periodistas y demás será retribuida de alguna manera. La cuestión es llegar a un acuerdo y cuando los cambios ocurren de manera tan rápida, pues la regulación no viene tampoco y las negociaciones tampoco son fáciles, ¿no? Entonces, en los siguientes pasos, pues es que los distintos gremios y las distintas empresas tecnológicas se pongan de acuerdo en cómo seguir adelante, en cómo compartir los ingresos, ¿no? Y qué es lo justo en ese sentido. Yo creo que algo se llegará, no sé exactamente a qué, pero sí. Claro, es que aquí ha habido, de nuevo, cuando aparece una tecnología nueva y lo que dices tú, no se regula a la velocidad a la que sale, porque también los sistemas legales y jurídicos y todo esto son bastante lentos en general, en España en particular. Entonces, siempre hay un punto en el que si no existe la jurisdicción que regula algo y algo sucede con un producto que crea una empresa, ¿hasta qué punto es esa empresa responsable aunque no exista una ley para regular lo que ha pasado? Bueno, ya había que concretar de qué estamos hablando, ¿no? Porque Sí, son casos hipotéticos en los que es muy difícil hablar. claro, pero si hablamos, por ejemplo, de casos de propiedad intelectual, ¿no? Como pasó, me parece que fue, es que creo que fue con AI, con OpenAI, lo de que fusilaban artículos del New York Times directamente, o cuando estás bebiendo de blogs o de artículos que alguien haya publicado en un lugar, que si bien lo ha hecho en un lugar público libre de derechos, alguien está retribuyéndose económicamente de utilizar eso que es libre, ¿no? Etcétera. Pero no hay una legislación todavía para determinar esto. Entonces, la responsabilidad, ¿dónde cae? Bueno, en el caso de Google, Ujú. que yo te digo, por eso te decía que no, la prioridad no es ir tan rápido, es ir cortando esquinas, ¿no? Sino la prioridad es hacerlo bien y hacerlo de manera responsable. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas no las has visto con Google. Nosotros nos hemos equivocado como todas las empresas y demás, y nuestra tecnología a veces falla, pero nunca ha sido por cortar, digamos, por acortar o tomar atajos para hacer cosas que sabíamos a priori que no eran necesariamente del todo éticas. Ujú. Entonces ahí está el tema de la responsabilidad. Por eso a mí me gusta trabajar con Google, porque yo creo que cuando trabajamos en cuestiones como yo personalmente trabajo en el alineamiento con los valores humanos de estos sistemas, te demuestra cuáles son las prioridades de una gran empresa. Obviamente Google no es una empresa de non-profit, o sea, es una empresa que está para ganar dinero, Clarísimamente. pero dentro de un marco ético muy claro, dentro de un marco responsable y también dedicando una gran cantidad de sus recursos al bien de la humanidad. Mucho del trabajo que hacemos en Google DeepMind y en Google Research es un trabajo no monetizable. Estamos sacando herramientas simplemente para ayudar al mundo. La forma de AlphaFold 3, que hemos hablado antes brevemente, creo yo, es algo que no se está monetizando, se ha puesto al servicio de los científicos para que vayan y la utilicen y cambien el mundo, ¿no? Tenemos tecnologías, por ejemplo, para predecir cómo se va a producir una inundación. Eso no se monetiza, eso es para prevenir que haya una pérdida de activos y de personas y de vidas y demás y ayudarles, para predecir los aftershocks de un terremoto, para ayudarnos a solventar los temas con los fuegos, cómo se genera un fuego, cómo se propaga, cómo se gestiona, dónde se hacen los recursos, cómo se vigila, precisamente para proteger a los bosques, pero también para proteger la vida humana, que algunas veces cuando están intentando apagar estos fuegos, pues tenemos pérdidas significativas de vidas humanas. Ujú. En fin, que estamos haciendo muchísimas cosas que son avances sociales, lo que se llama AI for Good, Ujú.
y que Google no monetiza, pero la única razón por la que por la que puede permitirse hacer eso es porque también tiene un negocio muy prolífico Claro. en el que se gana dinero, ¿no? Pero te hablaba de la cultura, te hablaba de la filosofía, te hablaba del impacto que quiere tener una empresa donde la prioridad está donde debe estar, que es en hacer las cosas bien y hacerlas de manera responsable. Pero, y en este caso de la cultura, Google está en las oficinas generales es en Silicon Valley, y gran parte de la cultura de la empresa está imbuida también por la cultura social del entorno, que está muy influenciada por el movimiento woke, del que se habla muchísimo en nivel internacional. De hecho, yo creo que una de las cosas que hubo en Reddit una explosión hace unos meses es por lo de, ¿cómo se llama? DEI, lo de Diversity, Equity and Inclusion, ¿no? Que es uno de las premisas del movimiento woke, pero que muchas empresas lo toman como propio porque si el objetivo es hacer un mundo mejor, debe ser un mundo mejor para todo el mundo, con una inclusión y con faltas eh, de prejuicios raciales o sociales, etc. Pero pasó una cosa hace unos meses, que era que esto igual se fue un poco de madre porque la imagen generativa de Gemini era incapaz de crear hombres blancos, aunque les preguntaras por vikingos o aunque le preguntaras por espartanos o le preguntaras por tal, y siempre te mostraban o mujeres o gente racializada por esta cuestión de la inclusión o algo así. Entonces, ¿cuánto de esto se tiene que medir para que no se vaya ni para un lado ni para otro? ¿Y cómo se hace, no? Bueno, en estos casos lo que hay es un exceso de buena fe, más que otra cosa. Y a veces nos equivocamos, ¿no? Pero por lo menos intentamos hacerlo bien. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de tecnologías? ¿No? Cuando tú tienes unos datos que están sesgados, si tú preguntas a la tecnología, enséñame imágenes de CEOs, el 99% te van a salir hombres blancos en determinado rango de edad. Ya está. Y a lo mejor te sale algo distinto, que puede ser un hombre de color o una mujer o algo así. Entonces, pues te van a salir unos datos muy sesgados. Entonces, la decisión ahí es decir, ¿qué hacemos? ¿Reflejamos la distribución real de los datos o reflejamos un mundo ideal de lo que puede ser un CEO? ¿No? Y entonces ahí no estás representando la distribución real de los CEOs en América, sino estás haciendo una alegoría de quién puede ser CEO. Y en CEO puede ser cualquiera. No puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser de una raza, puede ser de otra, puede ser de una edad, puede ser de otra. Entonces, tenemos tecnologías que lo que hacen es decir, pues vamos a generar los CEOs y luego vamos a hacer, digamos, una randomización de lo que es la raza, el color, el género y todo eso, pues para que nos salga algo que sea mucho más de esa filosofía. El problema está cuando no detectas que hay casos en donde eso no aplica, como por ejemplo, pues los casos históricos, donde no importa, no quieres hacer esa distribución, sino que quieres es ser fiel, digamos, a lo que pasaba en la época. Es decir, si eran vikingos, si eran nazis, pues nazis, o lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues sí, se cometió ese error. Pero no era un error, digamos, por falta de testado, por falta de intentar acortar, digamos, a tomar atajos para hacer las cosas mal, sino un error, digamos, de celo y de haber detectado casos en los que ese tipo de política no aplica. Claro, y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de información, yo, por ejemplo, si me he puesto a probar cosas locas para poder venir aquí y traerte algo de lo que hablar. Entonces, si le pregunto cosas en plan muy absurdas, ¿vale? Le pregunté, por ejemplo, quién ganaría en una pelea. Y creo que puse quién ganaría en una pelea, Gandhi o Hitler. Una pelea física, a hostias, ¿no? Entonces a mí me decía todo el rato en plan de, bueno, esto es una cuestión histórica que no tiene mucho sentido y no puede suceder y tal y cual. Y yo digo, vale, pero ¿quién ganaría, no? Y entonces como que te pone muchas trabas porque esto es algo que no es correcto o lo que sea, pero no te da el plan de, bueno, pero esta persona hacía ejercicio o no, o sea, este sabía algo de artes marciales, este no. Entonces como que te saca información que no es la que le estás pidiendo por mantener una cordialidad o una formalidad dentro de la estructura de lo que está aceptado no socialmente, dentro del sistema de pensamiento que tenga la empresa en este momento, ¿no? Que lo esté eligiendo. Entonces, ¿cómo de útil o ¿cómo decirlo? Logísticamente útil puede ser eso y cuánto puede entorpecer cosas que una filosofía tenga tanta presencia en una herramienta más allá de lo que la herramienta está diseñada para hacer?
Bueno, yo no he admitido que esa filosofía esté embebida. He dado un caso concreto, Sí. ¿no? Sí que han salido críticas sobre el mundo woke y demás. Creo que obviamente el Google tiene su centro en California y en California pues es una forma de ver la vida. Ujú. Pero lo que sí que es cierto es que los ejemplos que tú comentabas son ejemplos que pueden ser problemáticos más allá de la ideología. Es decir, cuando tú eres una empresa global y quieres representar al mundo mundial, no te puedes, a menos que esté en contra del racismo, en contra de, en fin, cosas que son muy claras, Claro. cuando haya una filosofía distinta, tú no te puedes ser, pues mira, yo soy liberal o soy de derechas o soy de izquierdas. Tú tienes que dar respuestas que sean balanceadas, que sean equilibradas. Entonces, puede ser muy ofensivo comparar cosas. Ujú. ¿No? Comparar cosas, ya de hecho han salido ejemplos que los que fueron también meteduras de pata, ¿no? No quieres, ¿quién es más fascista? ¿Quién es peor, Trump o Stalin? Entonces, bueno, hombre, Claro. a mí puede que me guste Trump o no, pero hombre, Stalin mató a mucha gente, no sé yo si es Ujú. comparable eso, ¿no? Ujú. Entonces, simplemente el hacer una comparación en sí misma pues puede ser ofensivo en sí para una parte o para otra, ¿no? A lo mejor los fans de Stalin les ofende que los compares con Trump, ¿no? No sé. Fácilmente, ¿no? Entonces Puede tú pasar. dices, pues no, nos quitamos de hacer ese tipo de comparaciones y no nos metemos en un berenjenal de esa categoría. Entonces es muy difícil intentar catalogar las cosas de qué es permisible y qué no. Ahora mismo es imperfecto. Entonces se erra quizás en la dirección de la seguridad. Es decir, pues mira, si no estoy segura de si esto puede ser o no, Ujú. a mí esto de Hitler y Gandhi no me suena del todo bien, yo esto no lo voy a comparar. No, Ajá. no. Entonces, a lo mejor si le preguntas quién ganaría si entre Superman y no sé qué otro superhéroe no se me ocurre ahora, pues a lo mejor. Yo lo probé con Superman o Jesús, ¿vale? Superman, Y Jesús, tampoco te la da muy clara. Bueno, es que ya has metido a Jesús ahí y ya te mueves con el Ya, mundo claro, del claro, claro. Si cristianismo, pones ¿no? Superman y Goku sí que te lo dice. Ya Pero, ves. pero tampoco se moja mucho. Te dice, bueno, a ver, depende, te empieza a tirar como diferentes No datos. vamos a ofender a los fans de Goku tampoco. Claro, pero esto es lo que... Y entiende el chiste, ¿no? Dentro de esto, de que hay una parte de coña, pero hay una parte para mí que es... ¿Hasta cuándo estamos coartando la libertad de expresión o de pensamiento de la gente pues, a través de el discurso que creas para darle una información? O que no es el mismo que darle una información directamente, ¿no? O sea, hay una parte de educación, entiendo, pero esa educación tiene un sesgo ideológico, por mucho que no sea político establecido, pero sí que hay un sesgo ideológico. Y de nuevo, yo no sé si es algo necesario o si sin eso funcionaría peor, o si agrega algo, pero desde luego es una decisión de empresa, no es una decisión, no es que el sistema funcione así. Sí, no. Sí, no. O sea, la decisión de la empresa es sobre qué vamos a intentar hacer. Pero eso no es al 100% y eso está muy embebido en los datos, ¿no? Entonces, es muy difícil detectar dónde existe algún tipo de sesgo en el enfoque. Por ejemplo, Ujú. nosotros, yo te decía antes, cuando estábamos buscando Sin ciencia, ya lo ciencia, sabemos. te decía que yo trabajo en factualidad, ¿no? Que me sonaba un poco muy raro en español eso también, de la Ujú. factualidad, pero en realidad se refiere a ver la veracidad de un dato que tú estás dando o de una aserción que estás haciendo, ¿no? Pero claro, si luego dices, bueno, pues esto puede ser totalmente cierto, fáctico, y en función del enfoque que yo quiera darle, lo puedo decir de una manera o de otra sin faltar a la verdad, pero ya puedo inclinar la balanza, ¿no? Ujú. El ejemplo más benigno que te puedo dar es, por ejemplo, este vaso, esta cerveza está medio llena o está medio vacía. Ujú. Si me dices, ¿quieres más? Y yo te digo, esta cerveza está ya medio vacía. Ujú. Y si te digo, está medio llena, que al Claro. final está igual, pero una te puede decir, dame más, y la otra te puede decir, no te preocupes que tengo suficiente. Ujú. Entonces ahí ya estás dando una indicación y fácticamente son ambas equivalentes, ¿no? Entonces detectar eso, detectar cuáles son los posibles sesgos, porque además esto no es binario, no es una posición A y posición B, puede ser posición A, B, C, D, E o infinitas.
Ya, tienes que detectarlo, tienes que ver cuál de ellas es. Tienes que ver si quieres mitigar ese sesgo, porque a veces si el sesgo es positivo de cara a tus valores, por ejemplo, el racismo está mal. Ujú. Pues sí, está mal. O sea, de los valores occidentales que tenemos, el racismo está mal, Ujú. la esclavitud está mal. Pues ahí no quieres quitarle el sesgo. Claro. ¿No? Pero luego vas a llegar a otros puntos donde la sociedad no necesariamente tiene una postura consolidada. Pues yo estoy a favor del aborto o en contra del aborto. Entonces ahí debes de decir, pues mira, pues ¿qué es lo bueno? Te va a decir, pues mira, de acuerdo con esta ideología, de acuerdo con esta religión, de acuerdo con esta facción política, esto es el caso, y de acuerdo con esta otra es de la otra manera. Entonces a lo mejor la respuesta ahí no es quitarle el enfoque, el sesgo que haya en el enfoque, sino explicarlo. Ujú. Explicarlo. Y en otro, pues a lo mejor lo que le das es no solamente explicaciones, sino que le das las 5 vertientes. Dice, pues mira, hay 5 opciones y no sabemos cuál es la cierta, pero el caso es ese, ¿no? Ujú. Entonces es muy difícil hacer lo correcto, precisamente porque hay que saber detectarlo, hay que decidir qué hay que hacer, y eso hay que hacerlo con un nivel de detalle y de sofisticación que es muy difícil conseguir. Espero que en algún momento lleguemos, pero que a día de hoy pues todavía no hemos conseguido. Y cuando hablamos porque hemos hablado del caso de los sistemas más black box, como el fake it till you make it, pero sí que hay un make it actual, que serían los sistemas expertos, que creo que las soluciones que me has comentado antes para lo de los incendios, las inundaciones, tal y cual, estarían en esa rama, ¿no? Quizás. O seguimos hablando de un black box, pero aplicado a otro terreno. Bueno, no todas las tecnologías que usamos para este tipo de cosas son tecnologías generativas. A veces se utiliza una parte generativa, otra parte de ML más, o sea, de Machine Learning, de aprendizaje automático más estándar. Ujú. Y entonces son combinaciones de distintas estrategias. Los sistemas expertos pues llevan mucho tiempo funcionando y son otro tipo de tecnologías, pero ya hemos avanzado más que los sistemas expertos. Ahora ya con este tipo de datos puedes emular cosas que antes con los sistemas expertos era imposible, ¿no? Por la complejidad de Ujú. modelarlos desde un punto de vista más instruccional. Ahora lo que haces es meterles los datos y evaluar escenarios, ¿no? Y Ujú. generar incluso de manera generativa posibles escenarios viables. Ujú. Y entonces ya es distinto. Pero aquí no, o sea, ¿cómo definirías un sistema experto en comparación con un black box que hemos comentado, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando? Bueno, pues un sistema experto, tal y como lo entiendo yo, en los tiempos en los que se utilizaba un sistema muy basado en instrucciones concretas. Menos datos, o sea, a lo mejor de los datos se abstrae unos algoritmos concretos, pero son sistemas que te catalogan, digamos, cómo desglosar un plan de acción Ujú. y cómo tomar determinadas decisiones en función del peso que tengan algunos de los factores, los parámetros que tengas que tener en cuenta. Pero es una cosa mucho más programada en Ujú. ese sentido, más que modelada, ¿no? Y entonces, ¿ahora de qué estaríamos hablando ahora cuando el siguiente paso, el avance después del sistema experto? ¿En qué? En la modelación estamos hablando de Ujú. datos puros y duros, donde lo que haces es, en lugar de enseñarle al sistema, interpretar tú los datos y darle al sistema instrucciones, y lo que haces es utilizar los datos para que el sistema sea el que modele esos comportamientos. Luego eso, con el modelado de esos comportamientos puedes predecir qué va a pasar lo siguiente, o puedes evaluar el impacto, o puedes crear escenarios alternativos que te Ujú. den pues, la oportunidad de simular cuestiones. Por ejemplo, si yo estuviera evaluando a un jefe de bomberos, Ajá. pues a lo mejor genero una situación ficticia, una simulación, donde el jefe de bomberos tiene que reaccionar no vamos a meterle fuego en un bosque, a ver si lo hace bien. Claro, igual no Entonces, haría falta. Sí. generamos un escenario en el que pues posiblemente tuviera que tomar decisiones, y en función de las decisiones que tomara, pues el fuego crece o el fuego se reduce, ¿no? Y si ahora se cambian las condiciones atmosféricas, ¿tienes capacidad de maniobra o no? ¿Has Ujú. repartido bien los recursos o no? Entonces, no sé si se está usando en esa dirección, pero sí que es muy factible utilizarlo para ese tipo de cosas. Ujú. Es que yo por lo que tenía entendido, había una parte de que a lo mejor esto lo tienes en la parte del modelado, pero en los sistemas expertos, de que
si tú quitabas o tenías un fallo en una de las partes del planteamiento, lo que hace es generar una sustitución de esa parte para ver si es que no entiendes la parte, no entiendes el sistema entero. O sea, como que lo he visto mucho más aplicado en educación, en casos en los que al alumno se le ponía un enunciado de un problema matemático y al no resolverlo, lo que hacían era, vale, pues te lo pongo ahora en fórmula matemática. Y al no resolverlo, vale, pues te cambio este número por el número en palabras, para ver qué parte era la que no funcionaba, lo que no entendía. Y aquí sí que veo más una especie de concepto de entender o de entendimiento, aunque no sea sintiente o consciente, pero sí de un sistema que tiene consciencia en sí mismo de la utilización del propio sistema. Es que no sé si es consciencia, o sea, como que un sistema que sí que autorregula cada una de las partes hasta que se resuelve el problema porque él entiende el problema, más allá de solo generarlo. No sé si es tan así. Pues yo creo que la descripción de cómo se hace, digamos, cómo se genera estos planes generados, hay un cierto nivel de razonamiento, si lo queremos definir de esa manera, porque también hay varias teorías de si eso es razonamiento o es inferencia, la diferencia entre una cosa y otra, y volvemos a si eso es inteligencia real o no, en fin, que hay muchas formas de pensar ahí. Pero lo que sí hacemos es darles unas instrucciones. O sea, lo primero es modelar, ¿no? Es decir, tú alimentas el modelo con muchos datos, con lo cual el modelo, digamos, tiene ese conocimiento embebido en ese preentrenamiento o en ese entrenamiento que tengas. Y luego le das instrucciones concretas, ¿no? A través, si es un modelo generativo, pues en el prompt mismo le das instrucciones concretas de qué tipo de decisiones tiene que tomar en función de qué y con qué criterio. Imagínate que volvemos al caso del fuego, ¿no? Y ya te digo que no conozco el caso del fuego, aunque estemos aplicándolo específicamente, no son funcionalidades que te esté anunciando, sino te estoy dando un ejemplo teórico. Pero si utilizáramos el caso del fuego en ese sentido, pues imagínate que el jefe de bomberos le dijera a un modelo que le está ayudando, pues mira, en este caso lo primordial es salvar vidas humanas. Entonces vamos a generar un plan de acción que lo que haga sea, las casas me dan igual, los activos que se quemen me dan igual, los animales me dan igual, lo único que quiero es salvar personas, maximízame cómo salvar el máximo número de personas y todo lo demás es secundario. Imagínate, ¿no? Te lo estoy inventando, ¿no? Pues a lo mejor el plan sería distinto si tú dijeras, no, es que mira, hay una reserva natural con 5 especies en peligro de extinción. Entonces lo primordial es salvar las especies en peligro de extinción. Y si cae alguno en el camino, pues no pasa nada. No sé, bueno, no me lo despriorice mucho, pero bueno, me salvas Salvan el lince. Pues, exactamente, ¿no? Entonces, pues puedes configurar, digamos, el sistema para hacer una cosa u otra. Y entiendo que en esas instrucciones que le estás dando, pues estás indicando qué es lo que más importa, cuáles son las reglas del engagement o las reglas de comportamiento de alguna manera y cuáles son tus prioridades. Y entonces ahí pues te dará un plan o te dará otra cosa. Eso antes con los sistemas expertos pues tenías formas de configurarlos para priorizar una cosa u otra, pero es una cosa mucho más rígida, si quieres, como palabra. Te quería hablar de un tema que estaba hablando estos días con un amigo, siendo que iba a hablar contigo, porque hace poco empezamos a ver que hay muchos influencers y muchas influencers ya generados por IA y que está empezando a haber unos servicios que es como tener una novia online a la cual tú pagas por el servicio, entonces se comporta contigo a través de mensajes de voz generados, de fotografías, de textos, de tal, como alguien que se preocupa por ti, que está ahí por ti y que va aprendiendo de cómo tú te comunicas y de cuáles son tus necesidades para ser esta persona digital que tienes en tu vida, ¿no? Todo el rato. Entonces, aquí es que yo creo que te escuché en una entrevista decir algo de que para ti una cosa que te preocupaba o que tenías foco era en crear, no sé si eran sistemas de lenguaje o que la inteligencia emocional estuviera metida dentro de la comunicación de las IAs con las personas. Y no sé esta aplicación de esa inteligencia emocional llevada a estos casos, si puede ser
más negativa que positiva por encerrar a las personas en estas ficciones de relaciones que los pueden separar de las relaciones humanas. Porque es algo que está en auge, como que cada vez parece que hay más empresas haciendo esto y más gente comprando estos servicios. Bueno, yo lo que creo y lo que probablemente dijera en esa entrevista, no sé cuál, pero sí, Es que no te me he visto como 3, o sea que no te sé decir. lo he dicho muchas veces, así que imagino que será lo mismo, Ajá. es que yo creo que los humanos tenemos distintos tipos de inteligencia. Tenemos lo que yo llamo inteligencia multidimensional. Ujú. Entonces es importante que si creamos un actor, como hemos hecho antes, que emula los comportamientos que nosotros necesitamos en determinadas situaciones, esos niveles de inteligencia también se encuentran incorporados ahí. Entonces una de esas partes es la inteligencia social, otra es la inteligencia emocional. Entonces, ¿necesitamos saber, entender y medir ese tipo de inteligencia? Sí, seguro que sí, es importantísimo a nivel práctico. Ya para que la uses, volvemos a lo mismo, ¿no? Ujú. Volvemos, si tú utilizas la inteligencia emocional y la empatía para hacer que la experiencia de una persona que está pasando por un mal momento médico, pues la información que reciba la reciba de una forma empática y de una forma aceptable socialmente, pues estupendo, ¿no? Mucho mejor que hacerlo de una manera fría y rigurosa, pero sin corazón, ¿no? Ujú. Aunque sea una entidad virtual. Ahora bien, como todo eso se puede llevar al abuso y se puede llevar a la manipulación. Y entonces hay personas vulnerables en las que pues pueden caer en una trampa, digamos, en ese sentido, pero como eh, cualquier cosa que te encuentres en Internet a día de hoy puede ir en esa línea, ¿no? Yo soy partidaria de educar a las personas y de que por lo menos si existen este tipo de servicios, yo soy muy liberal en ese sentido. Yo creo que, bueno, el que quiera tener una relación virtual, que la tenga, ¿no? ¿Por qué voy a convertirme yo en juez y parte de Ujú. quien quiera hacerlo? Si hay quien le dé el servicio y hay quien lo quiera recibir, fantástico. Pero yo sí impondría que fuera transparente. Es decir, que no fingiera ser humano. Ah, que no, claro, claro. Que el usuario supiera que no está hablando con una persona, sino que está hablando con una entidad virtual. Ujú. Entonces, lo que es importante es educar a las personas para entender los pros y los contras de las interacciones con la inteligencia artificial. Tú puedes utilizarlo para hacer muchas cosas. En este caso, si en un momento dado, pues una entidad virtual puede hacerte sentir menos solitario y a lo mejor en casos excepcionales donde haya una depresión o lo que sea, pues a lo mejor es una solución o un paliativo en lo que te puede ayudar. Ahora bien, si estamos en algo que es un fraude, que te están engañando y que están intentando sacarte dinero y que están creando a lo mejor una adicción innecesaria, haciéndote tener sentimientos manipulados para que pagues más y generes, pues eso es un engaño como otro cualquiera. Ujú. Entonces, tenemos que crear las herramientas necesarias para asegurarnos de que exista esa transparencia y que si la gente toma decisiones como adultos, sobre todo como adultos, en los que generan relaciones con entidades virtuales, pues cada uno que haga lo que, lo que su filosofía le dé a entender, ¿no? Ujú. Pero que como por parte, aquí te hablo dentro de Google, ¿no? ¿Tenéis como muy en vista las regulaciones internas para que cada cosa sea lo más útil posible y lo menos dañina? Por ejemplo, si empezamos a crear eh, herramientas que, como ya pasa ahora, ¿no? Que pueden imitar la voz de alguien, pueden, pues ahora estamos con los deepfakes que vuelan, ¿no? Todo esto, ¿hay alguna parte de la empresa que es en plan de, vale, somos responsables de esta herramienta y de a dónde llega y cómo se frena esto? Porque tú creas una herramienta, pero luego esa herramienta la puede coger alguien y hacer con ella otra cosa. ¿Qué responsabilidad hay del que crea la herramienta? Pues mira, Google ha sido pionera como empresa en esa forma de pensar. Entonces, lo primero es que se crearon los principios de utilización y generación de inteligencia artificial. Tienes 14 principios que además se puede ver en nuestra web directamente, que te los resumo yo. No hagas Vale. nada malo, hazlo todo bueno. Bueno, pues así. Entonces, cualquier cosa que vaya a infringir los derechos humanos, que sea, pues no. Cualquier cosa que vaya a tener impacto positivo en la humanidad, que vaya a ayudar y que vaya a hacerse de buena fe, que se haga de acuerdo al respeto de las leyes, la privacidad y todo demás, pues sí, Ujú. ¿no? Entonces ahí tienes unos principios que ya te dan una noción de por dónde van los tiros y que tú además interiorizas
como desarrollador dentro de Google. Ujú. Pero luego hay un proceso de gobernanza interno que lo que hace es analizar los pros y los contras de determinadas tecnologías. Y eso se eleva en distintos comités y demás, donde hay una serie de expertos, donde se ponen su gorro de pensar en, si yo fuera una mala persona, Ujú. podría hacer algo malo con esto, ¿no? Entonces, pues hacemos ese test interno, ¿no? Intentamos ver si hay un posible uso perverso de esa herramienta. Y se han dado varios casos en los que se han desarrollado herramientas internas que pueden ser fantásticas, pero que el uso positivo de esa herramienta no justificaba el posible uso negativo que alguien pudiera hacer. Ujú. Y en ese caso, pues no se han publicado los resultados. De hecho, yo creo que es un caso ya conocido, espero que no me despidan. Bueno, joder, espero yo que no también. No, es un caso conocido que hemos hablado ya en alguna ocasión. En Google se creó, digamos, un nivel de calidad de voz humana de lo que ha salido ahora hace ya bastante tiempo y se decidió no publicarlo precisamente en anticipación de los deepfakes de la voz. Entonces Ujú. se hizo, eso pasó por nuestro proceso de gobernanza interno y se paró. ¿Por qué? Pues porque se veía que había un peligro de que de una manera muy sencilla se generara una voz de muy alta calidad que pudiera ser utilizada de una manera perniciosa. Ujú. Y no se publicó. Claro, pero eso de alguna manera en ese campo te deja atrás en base a los competidores. Sí, pero nosotros preferimos hacer las cosas bien, a hacerlas más rápido o hacerlas a la cabeza de. Entonces, yo creo que es importante saber con quién trabajas. Y es Ujú. importante saber cuáles son las prioridades de qué empresas. Y como todas las empresas queremos hacer dinero, pero no a todo coste. Entonces, cuando hay una empresa que tiene un nivel de integridad tan alto como para decir esto, bueno, puede generar una ventaja competitiva, pero puede ser utilizado para algo malo, Ujú. no compensa, con lo cual matamos el proyecto. Creo que es que estoy mirando una frase que he encontrado antes, me la he apuntado por aquí, que la vi en alguien en Twitter, que no me acuerdo muy bien qué narices era, pero era alguien que estaba muy metido en rollo, ¿no? Y ponía que no puedes desarrollar, lo traduzco del inglés, ¿vale? Pero pone, no puedes desarrollar inteligencia artificial rápido y de forma segura o segura y de forma rápida. O sea, tienes que elegir si lo haces rápido o lo haces segura. ¿En qué medida se toman estas decisiones? Porque, por ejemplo, muchos modelos que ahora son públicos, todavía no sabemos el potencial que tienen o lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Conforme se vayan entrando, y hay que estar revisándolos constantemente, pero ya salen porque si no te quedas atrás, hay cosas que, ¿no? Es como, yo veo un poco el ir haciendo un barco, pero ya en el mar. Como que tú te vas con el esto y dices, bueno, venga, ahora le cambio las velas, ahora le pongo tal, esto, pero ya estamos flotando, o sea, aquí esto tiene que tirar para adelante. Entonces, ¿cómo se van tomando estas decisiones? Bueno, yo te puedo hablar por Google. Claro, Ya, lo que hagan los demás. esto ya ha quedado clarísimo. Entonces, desde Google seguimos aplicando los mismos principios, los Ujú. mismos principios de gobernanza interna. Con lo cual, tenemos ganas de sacar cosas, sobre todo cuando vemos que el mercado se va, pues por supuesto, pero te vuelvo a decir, para nosotros prima la seguridad. Ujú. Que esa seguridad no puedes esperar a que sea todo perfecto, pero en ningún producto, en ninguna ciencia, en nada, ¿no? No puede ser perfecto, pero sí que puedes aplicar procesos internos de que te garanticen un razonable grado de confianza en que no si hay algún efecto colateral negativo, no va a ser de un orden de magnitud significativo. Entonces, bueno, lo que no sabes, no lo sabes, eso no lo puedes saber. Y este Ujú. tipo de tecnologías, pues hay muchísima incertidumbre. Pero, hombre, que menos que hacer un testado exhaustivo que te prevenga por lo menos las cosas que sí te puedes imaginar que pudieran ocurrir. Y cuando ya empiezan a ocurrir cosas, pues ya vas desarrollando, digamos, un sexto sentido en el que, bueno, pues puedo imaginar un escenario en el que esto salga por una dirección indeseada. Y por lo menos puedes testearlo, puedes ver, vamos a forzar el sistema en esa dirección a ver qué hace. Y Ujú. prevenirlo y arreglarlo y asegurarte que todo sea todo lo seguro que puedas. Ya te digo que es un nivel de integridad que lo que hace es que las empresas sean más responsables. Y a mí, obviamente, me da mucha tranquilidad como ciudadana del mundo Ujú. que una empresa tan poderosa como Google, que está en todo el mundo, su prioridad sea hacer las cosas bien y hacerlas de manera responsable, Ujú. ¿no? Ahora te preguntaré sobre, antes de irnos, sobre el CEO
de Google. ¿Tú quieres que me despidan a mí? No, bueno, las cosas que puedo decir, pero antes, es que antes esto me ha recordado a otra cosa antes, que es que sé que hay una tendencia a podar las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Creo que se llama así, podar, ¿no? Sí. O de alguna manera como para que puedan funcionar offline, para que estén accesibles en un móvil. Hacer las más pequeñas, dices, ¿no? Exactamente. Yo he oído que el término es podarlo, pero sí. Yo sé, no. Como normalmente nosotros hablamos en inglés, se dice to trim. Bueno, claro, es que es sí, podar. ¿no? Trim yo creo que es podar, que es trim, lo mismo, ¿no? Trim a bush es podar un arbusto, eso, ¿no? Eso. A mí me suena bien eso de podar. Perfecto, pues trim. ¿En qué consiste este podado exactamente? Pues mira, lo que se intenta hacer es que siempre, cuando estamos haciendo en la carrera esa de hacer los módulos cada vez más grandes para que puedan hacer las cosas cada vez mejor, con cada vez más datos, más computación y todo eso, llega un punto en que más datos y más computación no te dan necesariamente mejores resultados, ¿no? Entonces te das cuenta de decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo reducir? ¿Puedo quitar algo del modelo? Donde puedo hacer un testado, una evaluación y me dé cuenta de que mi rendimiento sigue siendo el mismo, pero con un modelo más pequeño. Entonces, cuando te llegas, tienes el modelo masivo y te dice, bueno, pues esto funciona fantástico con estas métricas, ¿no? Y voy a empezar a cortar cachitos, como quien dice, a hacer el trimming, y voy a empezar a reducir el modelo de manera estratégica con determinadas metodologías y voy a compararlo con el modelo anterior. Entonces, ¿qué te interesa? Pues te interesa que el modelo que tienes, el siguiente modelo más pequeño, que es un recorte del modelo anterior, siga manteniendo toda la calidad anterior que tenía el modelo. Entonces te das cuenta, pues sigue funcionando, es más pequeño, es más rentable, es más económico, necesita menos capacidad de procesamiento, mejor. Y vas reduciéndolo hasta que ya te das cuenta y dices, bueno, aquí ya algo hemos cortado de más. Claro, aquí ya se... Aquí algo hemos cortado de más, donde ya el rendimiento no es el mismo. Entonces buscas esa optimización. Entonces, tal y como en algunos casos lo que vas es incrementando, ¿qué más tengo yo que echar aquí para conseguir mejor rendimiento? Y en este caso es al contrario, asumiendo este nivel de rendimiento que puedo recortar sin mermar el rendimiento que ya tengo. Y es como de complejo cuánto tiempo puede llevar una cosa así con un modelo nuevo. Pues no te sé qué decir, eso depende de cuánta gente esté trabajando y de cómo de grande sea el modelo y de qué tipo de computación estés usando, porque en función de qué computadoras, qué ordenadores tengas, cada proceso te va a gastar más o menos tiempo. Entonces ahí hay muchas variables para decirte eso. Podemos decir que va muy relacionado el siguiente paso que puede llegar la IA a cuando se empieza a aplicar de forma masiva en computación cuántica. Bueno, la computación cuántica es un escenario súper fantástico y estupendo para lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se puede hacer mucho más con ese tipo de computadoras, pues el coste asociado, digamos, y el tiempo asociado más que todo a todo este entrenamiento y demás, pues se va a reducir de manera drástica, o por lo menos esa es la expectativa. Ahora bien, todavía no hemos llegado a un nivel de madurez en la computación cuántica que nos permita hacerlo de manera que sea replicable, ¿no? que esté bien hecho. Entonces, yo creo que cuando llegue eso, pues va a ser otro salto muy interesante hacia el futuro. Yo es que veo mucha gente, o no sé si mucha, o que hacen mucho ruido, pero que están dentro de la parte tech, bastante asustadas. Pues, ha salido como esta firma de varias personas dentro de los cuales estaba Elon Musk y tal, diciendo que, oye, que paremos esto, que ya llegamos tarde y que vamos a morir todos y que está todo fatal, ¿no? Entonces, ¿cómo de realistas son estas preocupaciones y qué se puede hacer o qué se está haciendo para evitar que esto suceda? Bueno, mira, hay un posicionamiento muy polarizado. Hay pues los que son de la forma de pensar de Yann LeCun, que es súper conocido, uno de los maestros de la inteligencia artificial, donde su filosofía es, bueno, pues un poco más, la sociedad va a testar estas cosas, son los modelos que sean completamente abiertos y bueno, pues los daños colaterales son inevitables en ese sentido, lo que se rasa un poco, ¿no? Y la sociedad
sobrevivirá. Hará sus cositas, sí. Y ya está. Somos muy resilientes, ¿no? Y sobreviviremos. Y luego está el otro lado, que son más la gente como Stuart Russell y otro tipo de, o Jeff Hinton, ese tipo de personas, donde ven sinceramente que hay un riesgo demasiado alto para asumirlo, porque todavía efectivamente no tenemos conocimiento de qué está pasando en esa caja negra que tú decías. No sabemos, hay mucho que no sabemos, ¿no? En mi opinión, yo no soy ninguna genia como estos dos, que son gente que tienen, digamos, unos currículums impresionantes, pero en mi humilde opinión yo creo que no estamos ni en un escenario ni en otro. Yo creo que estamos en un punto intermedio. Yo tiendo a pensar que tenemos que ser responsables y que si no ponemos ningún tipo de barreras ni tomamos ningún tipo de precauciones, es posible que lleguemos a un nivel, digamos, de impacto global y demás negativo, es decir, algo ya súper muy grave, pero entiendo que tenemos las herramientas, la oportunidad y el deber, la responsabilidad de asegurarnos de que eso no sea así. O sea, que si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, la probabilidad de que eso ocurra creo que es muy baja. Pero no es imposible. Es imposible que alguien meta la pata. Yo siempre soy... Mi parte más negativa de todo esto es la estupidez humana. Yo creo que no es, que es lo no peor. Es baladí. Sí. Efectivamente, yo creo que si la inteligencia artificial acaba haciendo algo extremadamente negativo será por pura estupidez humana y malicia, no porque el sistema se vuelva loco y haga algún tipo de otra cosa, ¿no? Por lo menos no con las inteligencias artificiales que tenemos a día de hoy. Y así inventamos una cosa totalmente nueva que vaya en otra dirección y demás, pues ahí ya no te digo lo que será o no posible. Pero con las técnicas que tenemos a día de hoy, yo no veo un escenario tremendista que no involucre actores que sean o estúpidos o muy malignos. Pero tiene que haber personas involucradas y eso en cualquier caso siempre es posible, ¿no? Esto hacía una frase un colega mía que él te decía, ¿qué prefieres? ¿O un tonto o un hijo de puta? Y él decía, yo prefiero el hijo de puta porque el tonto no descansa. El otro en algún momento tiene que ser bueno con su familia o con alguien, ¿no? Pero entonces sí, yo creo que la estupidez humana a mí me da más miedo que la maldad dirigida, ¿sabes? Que quizás... Einstein decía que era lo único infinito, la estupidez humana. Pues puede ser. Te quería preguntar sobre Sundar y cómo es, porque tú estás, por lo que entiendo, en un nivel 2 de lo que se llamaría nivel 2 dentro de Google. No sé lo que es un nivel 2. Vale, pues a mí me han dicho esto gente que trabaja en Google. No sé si se... No sé lo que es un nivel 2. Vale, pues yo entiendo, como hay diferentes niveles de jerarquía dentro de Google. Sí, bueno, yo no trabajo directamente con Sundar. Vale, ¿no lo has conocido personalmente? No. Yo no conozco a Sundar personalmente, sí conozco a la gente que trabaja en su nivel. Vale. Entonces sí que me relaciono con ellos, pero con Sundar directamente no. Vale, ¿cómo es el nivel de exigencia cuando estás en este nivel dentro de una empresa tan grande como es Google? La cantidad de reports que tienes que hacer o, no sé, viniendo de otras empresas, ¿qué diferencia has visto a la hora de trabajar? Bueno, pues Google es una empresa internamente donde hay, digamos, una disciplina de trabajo interna muy fuerte. Pero no fuerte porque sea muy rígida, sino fuerte porque el nivel de expectativa es muy alto. Entonces el nivel de competencia y competitividad también es muy alto. Yo siempre digo que ir al Silicon Valley es como clasificarte para las Olimpiadas. Pero claro, te clasificas, ahora tienes que competir con toda la gente que es allí, que es la élite mundial de todo el mundo que quiere trabajar en tecnología, ¿no? Y cuando llevas aquí ya tanto tiempo, sobre todo dentro de una empresa como Google, pues tienes que mantener, digamos, un nivel de rendimiento muy alto, que además no es simplemente en relación a tu entorno, sino en relación a las expectativas de cómo está el estado del arte y el mercado. O sea que cada vez se va incrementando más, cada vez se va incrementando más. Entonces, bueno, hay una parte muy positiva de todo eso, que es que te relacionas con gente súper interesante y en mi caso, supongo que en el caso de los demás, siempre estás un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Como diciendo, uff, esta gente, a ver si se me pega algo del que tengo al lado, que parece muy listo. Porque te encuentras con gente que son realmente espectaculares y que tienen pues una lista de
cosas que han conseguido, de logros y demás que te dejan pues totalmente maravillado, ¿no? Y simplemente el hecho de poder ser parte de esa comunidad, donde estás intentando contribuir, donde estás aprendiendo, donde te das cuenta que, oye, que tú puedes hacer, decir cosas que van a tener un impacto global. Claro. Eso, ¿no? Y quien lo pague, ¿no? Afortunadamente nos paga muy bien también, pero... sea lo que sea, claro. Pero dentro de tu carrera profesional, dentro de cualquier aspiración que tú tengas como profesional en un área, es como jugar en la primera división de la liga, ¿no? Ya que aquí somos muy futboleros en España, ¿no? Totalmente. Pues luego están los Ronaldos y estos, y los Messis, que están metiendo goles todo el tiempo, pero tú ya por el hecho de estar jugando en el mismo equipo ya te sientes, tú dices, pues mira, a lo mejor no soy Ronaldo, pero estoy aquí jugando en la primera división, ¿no? Yo creo que es comparable, es jugar en esa primera división y mantenerte, digamos, en un estado de forma intelectual que te permita seguir pues apoyando a tu equipo y en su caso metiendo goles. Me imagino además también que dentro del momento en el que estamos, en el que las principales empresas tecnológicas están haciendo una cantidad de despidos gigantes, ¿no? Los últimos años, estamos hablando de miles de personas, también el entorno puede a veces ser un poco más conflictivo para generar cosas y desarrollo, sobre todo si los equipos van cambiando. ¿Cómo se prepara uno para estas circunstancias? Bueno, es complejo y obviamente que despidan a gente a tu alrededor nunca es algo que a nadie quiera tener. Pero lo que sí te digo es que estos despidos, en el caso de Google particularmente, y imagino en el caso de otras muchas empresas, no se deben a falta de rendimiento en la mayoría de los casos. Obviamente, si tienes que despedir a 100, pues vas a elegir a los 10 que trabajen menos y luego ya a los 90 siguientes, pues no son gente que tengan problemas de rendimiento ni que hayan hecho algo malo. Muchas veces esas decisiones es, pues mira, hemos cambiado las prioridades, este es un equipo que se dedica a esta que solía ser una prioridad, hemos cambiado de prioridad, necesito otro tipo de capacidades. Entonces esa gente, pues una decisión como otra cualquiera dentro de una empresa, ya no necesito este tipo de personas, necesito otro tipo de personas. Pero eso no desmerece de la capacidad profesional de las personas a las que les han dejado marchar, ¿no? Sí, yo lo que, o sea, yo he flipado porque tengo colegas como te digo, que trabajan dentro de Google, también gente que conozco dentro de Facebook, y ha sido como un par de años de entre un edificio en llamas y Game of Thrones, de a ver cómo narices la gente que está dentro, en plan de, vale, ¿cómo mantengo mi puesto? Lo voy a poder mantener, una incertidumbre muy fuerte, ¿no? En empresas que para mí lo que me parece es que como no están en un periodo de crecimiento tan grande durante tanto tiempo y no se ha visto estos hechos, hace incluso a la gente dudar de lo firme que son estos cimientos, ¿no? Y lo que la parte que uno forma de algo, lo que está dedicando una parte de su vida tan importante y una parte de su carrera tan importante, ¿cuánto puede durar y cómo de prescindible o imprescindible es alguien en una empresa? Hombre, ahora mismo el mercado laboral en Estados Unidos, en el Silicon Valley, en la parte técnica, no es el mejor momento, porque hay mucha gente bueno, pues hay mucha oferta, digamos, en el mercado por parte de talento. Pero tampoco es tan complicado. Una persona que tiene en su currículum que ha trabajado en Google X tiempo, te garantizo que no, que estarán eligiendo qué tipo de trabajo quieren hacer o si el trabajo que consiguen tiene más o menos, digamos, caché de lo que hacían en Google. Pero no creo que tengan ningún tipo de problema a la hora de encontrar el trabajo, o sea, honestamente. Si es que ahora mismo yo lo veo como una oportunidad para empresas más pequeñas que no pueden competir en costes, ¿no? Cuando tú te vas a una startup a trabajar, es una de dos. Porque tienen una idea, algo que te inspira y que tú quieres ser parte y le ves la punta y estás en una fase de tu vida en la que te interesa emprender y quieres meterte y aceptas el riesgo y sabes que te van a pagar regular, que no tiene mucha financiación y que, bueno, pero que si solo sale bien vas a tener equity, no vas a tener parte de las acciones de la empresa y si la empresa la peta, pues ahí está, ya está, ya te puedes jubilar. Claro. ¿No? Entonces, mucho riesgo, pero también mucha recompensa, ¿no? O en otro sentido, cuando hay empresas que son startups, pero ya tienen un nivel de facturación o un nivel de financiación muy alto
que pueden permitirse pagarte bien y entonces pues tienes un riesgo asociado, pero es un riesgo ya mucho más comedido. Claro, tienes... No, es que no diría miedo, pero ¿crees que tu trabajo lo pudiera hacer una IA en algún momento? El mío concretamente es más complicado, Sí. porque me dedico a analizar este tema. Claro. Pero puede ser que me esté yo engañando a mí misma, ¿eh? Puede ser exactamente que me esté engañando a mí misma. Yo creo que tenemos capacidades que en general que veo que son muy difíciles de sustituir con una inteligencia artificial. En la mayoría de los casos, o en la gran mayoría diría yo, la inteligencia artificial va a aumentar tus capacidades, es decir, a complementarte, ¿no? Más que a sustituirte en ese caso, ¿no? Entonces yo me imagino, pues a lo mejor lo que hago es entrenar a mi propio yo virtual y le explico cómo tiene que contestar las preguntas y cuándo tiene que reírse y cuándo tiene que hacer qué. Y le transmito, digamos, unas instrucciones y a lo mejor entonces pues puede hacer parte de mi trabajo en función de qué parte. A lo mejor pues en vez de hacer este podcast directamente, pues voy a hacer 3 en paralelo. Pero habría una parte de mí que tendría que estar involucrada en cómo entrenar esa IA para que pueda hacerlo en mi nombre, ¿no? Es un ejemplo quizás un poco tonto porque mi trabajo no es hacer podcast. No, está claro, pero... pero tú creo que me entiendes, sí. ¿no? Yo es que esta es la última ya pregunta porque sé que tienes una agenda ahí complicada y tienes que hacerte cosas, pero yo tiendo a ser optimista en general. Y mi optimismo me lleva a pensar que el crecimiento de las IAs puede llevarnos a un crecimiento o revalorización de las humanidades que hemos ido perdiendo a nivel global en pos de las carreras más técnicas o más científicas. ¿Estoy flipándome muchísimo o esto puede ser así? No, y además te agradezco que lo saques a relucir porque yo llevo hablando mucho tiempo de la importancia de las humanidades. Yo creo que entender la parte técnica de la inteligencia artificial es importantísimo. Tener ingenieros y científicos que se centren en la parte más técnica es imprescindible. No vamos a ningún sitio sin eso. Pero estamos intentando hacer inteligencia artificial que nos dé servicios a nosotros en partes de nosotros que son puramente humanas, de lo que es nuestra forma de ser como sociedad, como especie y demás. Llevamos milenios estudiándonos y algunas veces llegando a consenso y otras veces sin llegar a consenso de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos y demás. Entonces, eso no es algo que tú puedas modelar en 2 días o te puedas leer un par de libros y te digo, ay, pues ya sé lo que es la sintiencia. Amorticemos esa palabra, hay que amortizarla. La repites 5 veces ya es tuya, sí, ya voy por 3 o 4. Vamos, la sintiencia, ya vamos por 4. Ya está, ya la tienes dominada. Entonces, no te puedes leer un libro y decir, pues yo ya entiendo, mira, me he leído un par de filósofos y ya entiendo más o menos qué es la conciencia, ¿no? O ya entiendo perfectamente cuál es el marco ético en el que tengo que desarrollar algo, el problema del troll y demás, ¿no? No, es mucho más complicado que eso. Estamos tocando cosas que nos llegan muy adentro, que tienen un impacto en quiénes somos individualmente, pero también en quiénes somos colectivamente, en distintas comunidades, en distintas partes de la sociedad, como país, ¿no? O incluso como civilización. O sea, son cosas que tienen un impacto a ese nivel. Y tú quieres que una persona o que personas cuyos talentos sean única y exclusivamente matemáticos y no tengan una idea bien formada de lo que implica la naturaleza humana, nuestras costumbres sociales, la antropología que hay detrás de la evolución de distintas comunidades y eso, dicten hacia dónde vamos o dicten cuáles son las prioridades de lo que puede o no puede ser o de lo que debe o no debe ser, porque no lo entiendan. No, tiene que haber muchas más voces, tiene que haber mucha más perspectiva y sobre todo cuando estamos definiendo hacia dónde vamos. El cómo, por supuesto, son los científicos. Los riesgos, pues también los científicos. Pero el hacia dónde vamos tiene que ser una decisión colectiva. Tiene que ser una decisión en la que de manera informada, y vuelvo a insistir en la educación, de manera informada, pues nosotros nos posicionemos
y adoptando o no adoptando determinadas herramientas, permitiendo o no permitiendo determinados usos, pero con transparencia en las posibles repercusiones de hacerlo de una manera o de otra, pues vayamos navegando, pero en algo que nos haga más humanos, que redoble, digamos, todo lo que nos hace especial como humanos en lugar de lo contrario, de convertirnos en seres más individualistas, robotizados, menos sociales y demás. Yo creo que tenemos una oportunidad de pasar a la civilización humana 2.0, no sé si ese concepto existe. Pues puede ser, si no inventémoslo. Pues ya está, tenemos la civilización humana 2.0, donde la inteligencia artificial nos ayuda a ser mejores personas. Y para eso están las humanidades, para estudiar cómo somos mejores personas. Pues esperemos que... A mí me gusta este planteamiento. Y ojalá Sí, que ¿no? vaya por ahí. Tú vota que sí. Yo voy a votar. Yo voto que sí a eso y ya está. Y te doy las gracias enormemente por tu tiempo, por venir aquí a hablar de estos temas. Y no sé, le diré a la gente que nos está viendo, porque si queréis informaros más, pues podéis preguntarle a una IA las cosas si queréis. Pues las librerías siguen existiendo, podéis seguir ahí también, o podéis tener conversaciones y sobre todo yo creo que es importante lo de que hace esto que de números que tiene más futuro, a lo mejor no. A lo mejor puedes hacer historia o filosofía, ¿qué tal? ¿No? Igual tiene más futuro. Igual tiene más futuro, quién sabe. Pero bueno, yo te quería agradecer el haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí y además me he divertido muchísimo charlando contigo. Pues fantástico, gracias a ti y gente, nos vemos en otra. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta luego.